Muy buenos días, bienvenido a su espacio Síntesis de la Historia, un escenario donde analizamos con profundidad cómo ha sido la evolución política de los países iberoamericanos desde las revoluciones de 1810 hasta la independencia de Cuba en 1892. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historiadores para el periodo 2024-2027. Podemos hacer algunas reflexiones importantes sobre el por qué Venezuela tiene el actual régimen político, pero para poder entender la llegada de lo que se llama la revolución del siglo XXI, tenemos que tener algunos antecedentes que nos permitan clarificar y entender el porqué de los hechos políticos que se ocurrieron a partir de 1958. Entonces tendremos la oportunidad de conocer realmente detalles y hechos que se le ocultan a Venezuela e Iberoamérica de lo que ha ocurrido en el país en los últimos 64 años. Vamos a arrancar de un hito importante. El 27 de junio de 1957, dicen los papeles desclasificados que logré obtener en el Departamento de Estado sobre las informaciones que la Embajada de Venezuela y de todos los países le pasan al Departamento de Estado, ya desclasificado desde 1935 hasta 1978, fin del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es sorprendente, ¿no? La evaluación que hacen los analistas norteamericanos y que están ya a disposición, como yo lo hice, que las obtuve las que me interesaban a mí para reescribir y redefinir la verdadera historia del país. Y todos los documentos del Archivo Histórico de Miraflores, de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, de República Dominicana, que hemos investigado para poder entender cómo evolucionó o involucionó la política venezolana. El 27 de junio, y vamos a arrancar a partir de ese hito, se reunieron en el Sporting Yacht Club de Nueva York el vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, y presidente de su empresa, la más grande petrolera del mundo, la ExxonMobil, con el secretario de Estado, John Foster Dole, su hermano, el jefe poderoso de la CIA recién creada, Alan Dulles, el presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Balota, de origen italiano, con Rómulo Betancourt. Durante mucho tiempo, el asistente y asesor principal de Betancourt, el escritor Mariano Piconzala, le venía haciendo observaciones a Rómulo Betancourt que se dejara de su comunismo, que lo perjudicó mucho las declaraciones dadas una vez que fue expulsado de Costa Rica por intervenir en los asuntos internos el año 39, cuando dijo que él iba a ser comunista hasta el fin de sus días y que iba a meterle a Venezuela el comunismo, aunque sea con vaselina. Eso está en la página 3 del diario El Trabajo del martes de la fecha en cuestión. En esa reunión que se planteó, el jefe de la empresa ExxonMobil y vicepresidente demócrata de los Estados Unidos, el hombre poderoso que controlaba el poder económico de los Estados Unidos, le propuso a Rómulo Betancourt, asilado en Puerto Rico, bajo la égida de Luis Muñoz Marín, un izquierdoso gobernador del Estado Asociado Libre de Puerto Rico, lo llamaron y lo invitaron allí para decirle: nosotros te hacemos presidente de Venezuela si tú nos entregas la industria petrolera. En Venezuela operaba desde 1941 5 subsidiarias de la ExxonMobil: la Mene Grande, la Móvil, la Exxon, la Socony Vacuum y la Santa Fe Drilling. Esas empresas tenían operaciones como en un 40% de los 11.500 pozos petroleros perforados desde el año 40 hasta la fecha. Y la propuesta fue: si tú nos entregas la totalidad de la industria petrolera, como ocurrió
nosotros te hacemos presidente de la República. Betancur aceptó. La CIA inmediatamente se movió a Venezuela, empezó a estabilizar el piso político del presidente Pérez Jiménez. Un mes más tarde, en el mes de julio, vinieron las huelgas de los estudiantes de los liceos, Aplicación, Gustavo Herrera, Andrés Bello, la República, la Gran Colombia, y empezaron a calentar el escenario callejero en Caracas. Vino la huelga universitaria del 1 de enero y el presidente Pérez Jiménez, una vez que reconstruye el 15 de enero el gabinete, la historia le dijo: ya terminó tu pase por la vida política del país. Pérez Jiménez se va. Entramos a una junta de gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal, recomendado por el presidente Pérez Jiménez al director de la Escuela Militar, Pedro José Quevedo, de que lo colocaran presidente de la Junta para respetar la antigüedad. Wolfgang Larrazábal era el comandante de las Fuerzas Navales nombrado por el presidente Pérez Jiménez, cosa que no se le ha dicho nunca al país, sino que se ha hecho una mascarada, una gran mentira, engaños, se ha tergiversado la historia para ocultar la verdadera historia del país, cómo ha evolucionado la historia del país. Ese año 58 quedaron 840 millones de bolívares, que eran 250 millones de dólares, a 3.35 para la continuidad del desarrollo del país que Pérez Jiménez hizo bajo el nuevo ideal nacional y que en 4 años, entre el 16 de febrero del 53, que es presidente constitucional, y el 23 de enero, Pérez Jiménez convirtió a Venezuela, como le llamaban en Europa, la Suiza de América. Todo el país en un desarrollo esplendoroso. Todas las ciudades se las transformó con todos los servicios: aguas negras, aguas blancas, electricidad. Construyó 20.000 kilómetros de carretera, unió a Venezuela con 190 puentes importados de Alemania, reconstruyó a Caracas, reconstruyó todas las capitales de los estados y de los distritos. Hoy esos distritos son los municipios, ¿no? De tal manera que cuando Pérez Jiménez se va, queda un país moderno, sin el desempleo, con una enorme infraestructura y con 1.300.000 extranjeros, portugueses, italianos y españoles que se vinieron a integrar y a buscar futuro en un país que le abría las puertas con el gran desarrollo y civilización que nos hizo Pérez Jiménez, con construcción de 47 aeropuertos, todo el sistema de grandes redes eléctricas, la siderúrgica del Orinoco, los estudios para los puentes sobre el Orinoco y sobre el lago de Maracaibo, la petroquímica, el eje del desarrollo Turmero, Valencia, la autopista regional del centro, 28 centrales azucareros, 19 plantas productoras de leche y fabricación de productos lácteos aguas abajo, de tal manera que éramos un país modelo de América. Viene la democracia de 1958, se apertura un periodo 58, noviembre del 58, se hacen las elecciones en los cuales Estados Unidos pone a ganar a Rómulo Betancourt de acuerdo con el pacto de Nueva York. Se cumple un año donde se repartieron los 640 millones de bolívares entre los dirigentes políticos para la campaña en un país donde ellos inventaron el llamado plan de emergencia y plan de empleo, y empezaron a darle dádivas a los venezolanos hasta lo que hoy se llaman las misiones del gobierno de la Revolución Bolivariana del siglo XXI. De tal manera que se cierra ese ciclo histórico. Betancourt es impuesto por los norteamericanos. La primera decisión de Betancourt al llegar es justamente entregarle toda la industria petrolera en toda su fase de exploración, perforación, producción, extracción, conducción y refinación y mercadeo hacia los Estados Unidos, que estaba en ese momento montando su desarrollo, más no el de Venezuela, imponiendo los precios, que tuvo el gran choque con el presidente Pérez Jiménez, que le quitó las concesiones petroleras para renegociar de nuevo, como lo hizo el presidente Medina en la reforma de la ley de hidrocarburos del 42, cuando los obligó a poner las refinerías del Palito y la de Puerto La Cruz y la refinería de Anaco en San Roque. De tal manera que eso le costó al presidente Medina el poder. Lo derroca el presidente de la Creole, que fue a Estados Unidos a hablar con el presidente Cruz y le dijo: hay que sacar a Medina. Y sacan a Medina. Y tumban a Gallego por la decisión de la Dirección de Minas y Hidrocarburos del Ministerio de Fomento. No había Ministerio de Minas todavía en Venezuela.
Y Juan Pablo Pérez Alfonso pone a pagar a los norteamericanos el 50-50, 50% de la regalía que devenían del recurso petrolero. En 1963, en febrero, se encarga Rómulo Betancourt y el primer decreto es entregarle toda la industria petrolera a la ExxonMobil. Quedaron otras pequeñas perforadoras de la Shell, la Texas, la Consolidada Petroleum, la Phillips, Conoco, con apenas el 10% de las áreas principales en el lago de Maracaibo y en la naciente área de producción de Norte Monaga, que hoy es el primer reservorio de gas y de petróleo liviano del mundo. Bueno, se inicia el gobierno de Rómulo Betancourt bajo una premisa para imponer lo que se llamó la gran democracia, la más perfecta democracia de América Latina, donde la filosofía era: en Venezuela no hay razones para no robar, como lo dijo el presidente de ese partido, Gonzalo Barrios, siendo presidente del Congreso. Eso causó una desmoralización total en la administración del Estado y causó una debacle. Comenzó la corrupción, el populismo, el clientelismo, algo similar a lo que hizo la Junta Revolucionaria de Gobierno, que gobernó el país entre el 45 y el 48, cuando derrocan al presidente Medina. Esa forma de administración populista, clientelista, de paralización de las grandes obras que comenzó el presidente Pérez Jiménez, se paralizaron. Eso lo llamaron los elefantes blancos de la dictadura. El país entró en un proceso de ranquificación. 70% de la población del 58 vivía en el interior. En 1999, 70% vivía en las 10 más importantes ciudades capitales centro-norte costera, y producto del gran fracaso y de la pérdida de los 800 millones de dólares que le entregaron a Rómulo Betancourt a través de un préstamo, el primer préstamo de Venezuela en 1962, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Plan de Alianza para el Progreso. Vino a la visita de Kennedy a reforzar un mensaje prácticamente al pueblo de Venezuela, a darle respaldo a Rómulo Betancourt. El país entra en lo que se llamó la fase del pacto de punto fijo, donde todos los partidos estaban en el gobierno y el gobierno quedó sin oposición y quedó sin liderazgo opositor que reclamara las tropelías que empezó a cometer Rómulo Betancourt con relación a los derechos humanos. 2.800 desaparecidos, de los que se denominaban enemigos del gobierno por la policía política más represiva y violenta que ha tenido Venezuela en su historia hasta el día de hoy, que fue la DIGEPOL, la Dirección General de Policía. Quedó una lista en el Congreso de la República que se constituyó para evaluar qué se hicieron esos 2.800 desaparecidos, con nombres, cédulas, sitios donde fueron detenidos, que reposa en el Congreso, producto de una comisión encabezada por 3 diputados, Raimundo Verde Rojas y Ramón Tenorio Sifonte, abogados, diputados por el Estado de Nueva Esparta, y Lorenzo Fernández, para entregarla, y ahí está la lista. No, se fue impune Rómulo Betancourt, no pagó los 2.800 desaparecidos, los 1.700 muertos en los golpes de Estado, 350 policías asesinados por la izquierda enfrentando a Rómulo Betancourt, y así el país tuvo 6 presidentes. Cada vez que un presidente salía y entraba otro, el que entraba decía: reparo la olla. El nuevo presidente que entraba decía: dejaron la botija vacía. El presidente siguiente decía: el país está quebrado. El otro presidente, el último, Caldera, que fue el hombre que estaba más cerca de Dios en Venezuela, dijo: el país está en bancarrota. Nunca, con el dineral que le entró al país, 470.000 millones de dólares en los 50 años, que de esos 50.000 millones le entraron al gobierno de Carlos Andrés Pérez en el periodo 74-79 en la Gran Venezuela, y aquello se desató una corrupción impresionante, que ahí empezó la famosa democracia o dictadura de los partidos, ahí se por el barranco de la historia. De tal manera que en esta primera parte vamos a llegar hasta 1998, cuando ocurren ya una serie de alertas: el golpe del 4 de febrero, el golpe del 27 de noviembre, el sacudón de Caracas, donde hubo 3.500 muertos asesinados por las tropas del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, comandada por el ministro de la Defensa, el llamado héroe del 27 de febrero, el general Aliegro. 3.800 muertos,
quedaron enterrados en el Cementerio General del Sur o cremados 1.200 en el crematorio donde creman los caballos del Hipódromo Nacional de la Rinconada en Caracas. ¿Cómo terminó el país en el 98? Control de cambio, control de precios, pulverizada la moneda, devaluado el dólar de 3.35 a 570, en el gobierno de Caldera, hipotecado con 38.000 millones de dólares a un ritmo de 5.500 millones de dólares anuales a partir del gobierno de Luis Herrera. El país estaba bien cuando los precios del petróleo estaban en alza. El país estaba en caída cuando bajaban los precios del petróleo. No se diversificó la economía, no hubo un crecimiento orgánico de la economía, no se estructuró. Lo que se hizo fue fundar 29.800 barrios inmundos, sin servicios, en las 11 ciudades más importantes, ante el fracaso tremendo y de aquella corrupción que significó la reforma agraria de Rómulo Betancourt. Así terminaron 40 años de la dictadura de los partidos, que trajo como consecuencia una novela importantísima que hay que ver y que se la recomiendo a los iberoamericanos y a los venezolanos, que se llama Por estas calles, donde está reflejada el gran desastre y la gran corruptela y tráfico de influencias y nepotismo que se instauró en esos 40 años, que terminaron por el barranco de la historia, cuando el golpista presidente Hugo Chávez gana las elecciones aplastantemente el 6 de diciembre de 1998 con el 57% del electorado. Todo el país, los sectores académicos, industriales, Fedecámara, la prensa, las universidades, todos buscaron una salida, y la ventana de salida era Hugo Chávez. Pensaron que iba a darle continuidad a lo que Pérez Jiménez hizo, militar, vendido de las Fuerzas Armadas, pero resultó que no fue así. Esta primera parte la vamos a concluir con lo que llamamos el triunfo del pueblo que votó contra el populismo, el clientelismo, la corrupción, la pobreza, la miseria, el hambre, las enfermedades, todo el sistema hospitalario quebrado, sin servicio, el sistema eléctrico ya en una crisis poderosa, igual el sistema vial de Venezuela. 4.800 juicios por corrupción administrativa de lo que ellos llamaban entre ellos los delincuentes de cuello blanco. Gana Hugo Chávez, el país queda acéfalo, y vamos en un segundo programa a cuál fue el derrotero del país, hacia dónde buscó el país después que el presidente golpista, el comandante golpista, llega al poder utilizando los mecanismos democráticos de la Cuarta República.